Hola amigos de Espacio Libre México. Viene una reforma a la Fiscalía, tanto a la General de la República como a la de los estados. Esto haría un fuerte complemento junto con la reforma judicial para hacer eficaz la impartición de la justicia en México. Dentro de esta nueva reforma a las fiscalías, se busca, entre otras cosas, hacer eficaz la defensoría de oficio, es decir, el acceso a la defensa gratuita a quienes no dispongan de recursos para pagar un abogado, que ya existe pero es ineficiente. Se busca erradicar que la justicia esté a favor de las clases económicamente pudientes, a favor de quienes puedan comprar a los juzgadores o bien dispongan de dinero para contratar despachos de abogados. Se buscará con esta reforma que no haya diferencia entre ricos y pobres para tener acceso a la justicia. Hasta ahora ha sido una constante que las cárceles están repletas de inocentes y las calles llenas de culpables que pudieron pagar a jueces o abogados. Existen en las cárceles quienes infringieron la ley por haber robado comida o por delitos menores, que con una defensa oportuna no estarían ahí presos. Y hay verdaderos delincuentes, criminales mayores, que están libres, incluyendo a delincuentes de cuello blanco. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, así lo anuncia. Sí, lo anunció el compañero presidente, nosotros lo hemos planteado. Cuando digo nosotros me refiero al Poder Legislativo, insistentemente, que viene una reforma a las fiscalías, tanto general de la República como locales, que viene una reforma a la Defensoría de Oficio, que yo me empeñaría en que se llame Defensoría del Pueblo y que sea una estructura muy poderosa, porque la mayoría del pueblo no tiene dinero para contratar abogados. Y luego, no sé cuántos abogados hay aquí, pero no quiero lastimar a nadie, pero luego son terribles. Le sacan a la gente el dinero y los dejan embarcados y se van y queda la gente ahí endrogada y con su familiar preso. Entonces, una Defensoría del Pueblo muy fuerte. Algunas áreas que no se tocaron en esta reforma para complementar. Sí, sin duda esa parte se va. Yo creo que es una de las preocupaciones, no creo, es una de las preocupaciones y ocupaciones que tiene nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Platicando con ella comentó que ella presentaría esas iniciativas de reforma constitucional. De hecho, se están trabajando. Es necesario decir que en las fiscalías, tanto en la General de la República como en las de los estados, ocurre algo muy parecido a lo que ocurre en el Poder Judicial. Hay mucha corrupción, mucha ineptitud y mucha negligencia. Recordemos que existen fiscales en los estados que son verdaderos zampones y caciques, como el de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, quien lleva 15 años en el cargo y ese estado ocupa el primer lugar de delincuencia en el país. Otro fiscal cacique es el de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien ha sido señalado de estar al servicio del crimen organizado. Otro más, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señalado también por tener vínculos con los cárteles delincuenciales. Urge una limpia en las fiscalías de los estados, así como la que se acaba de aprobar para el Poder Judicial de la Federación. Afirmas que solamente un 20% de los jueces en México son honestos y probos. ¿Cómo llegas a ese dato? Y se me hace que me fui muy lejos. Porque, ¿de veras? Sabina, sí, se me hace que me fui muy lejos. Creo que puede ser menor. Yo calculo que entre poquito arriba del 6-7% hasta el 14-15% por ahí así. Se me hace que me fui muy lejos. Llego a esa conclusión después de revisar expedientes con relación a los jueces que no han sido o que no han tenido ningún tipo de referencia dentro del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de control interno, por decirlo de alguna forma, y hay muchos jueces que ni siquiera son mencionados para nada, y con base a esos jueces que no son mencionados, o esos magistrados que no son mencionados por el Consejo de la Judicatura, en ninguna averiguación, en ningún reclamo de revisión de sus ingresos o de sus saberes, es cuando llego a esta conclusión que estimo un 20% por darle un beneficio de la duda al Poder Judicial. Un 20% sería el que estaría lejos de las tentaciones de la corrupción. Según datos del INEGI, solo el 8% de los delitos que se denuncian ante el Ministerio Público llegan ante un juez. Muchos, pero muchos de ellos, se atoran en la corrupción, se atoran en la negligencia y en la ineptitud de agentes de investigación y de ministerios públicos.
De ese 8% que se logra integrar la carpeta de investigación y consignarla a un juzgado, es por la incansable insistencia del denunciante. O porque de plano hubo un indebido pago para ello, es decir, un moche. Existen casos en que el enviar la carpeta al juzgado tarda 1, 2 o hasta 3 años. Está contemplado que venga un cambio muy importante a nivel de las fiscalías. En todas las reuniones de gabinete se integró, aunque con su autonomía, la Fiscalía de la Ciudad de México. Es decir, participaron no solamente la Secretaría de Seguridad Pública, no solamente el Poder Ejecutivo, sino que también se integró a la policía acompañada de la Guardia Nacional y de los entes que tienen que estar ahí involucrados. Así es que, efectivamente, buscaremos tener en este sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum una policía mucho más capacitada y también tenemos que lograr lo mismo en las policías estatales y en las policías municipales, porque si bien es cierto que una parte recae en los delitos federales, la mayor parte de los delitos tienen que ver con el fuero común y hay responsabilidad directa de los estados. Con esta acción se pretende hacer una reforma integral a la justicia. El sistema judicial incluye a las fiscalías. Todo ello con miras a hacer que la justicia de verdad sea justa. Compartes de contenido para llegar a más mexicanos. Es muy importante que nos digas aquí en los comentarios qué opinas. En base a ello es que hacemos nuestros contenidos. Se trata de que todos tengamos una sola voz para que se escuche fuerte y lejos. Estos son tiempos nuevos donde la comentocracia vendida y alquilada y sus medios tradicionales han quedado atrás. Han perdido toda credibilidad. Ahora son tiempos de los medios alternativos gracias a ti. Nos vemos en la próxima.